Muchas personas me han estado preguntando si la inteligencia artificial los va a dejar sin trabajo. Creo que es un temor válido, pero la respuesta corta es no. Sin embargo, como cualquier cambio tecnológico, todos los retos de transición y adopción en las organizaciones pues llevan un esfuerzo. Y si además de eso nosotros como personas no hacemos nada, pues corremos el riesgo de quedar obsoletos o perder valor en lo que hacemos. De ahí es que se dice que la inteligencia artificial por sí sola no te va a quitar el trabajo, pero sí, si alguien sabe usarla, pues tendrá una ventaja competitiva. Incluso ya hay muchas empresas, cada vez más están pidiendo que las personas al menos entiendan o hayan hecho algo con inteligencia artificial. Así que creo que está a tiempo todavía de entender de qué se trata todo esto de la inteligencia artificial en los negocios y prepararte. Entonces, lo que hay que entender es que el cambio no es en la tecnología, no es un cambio tecnológico, sino un cambio y una evolución en el trabajo, en las actividades que realizamos. De esto vamos a estar hablando a lo largo del video, pero antes de comenzar, permíteme presentarme. Mi nombre es Roberto Villalbazo, yo estudié ingeniería en sistemas. Muy pronto en mi carrera profesional migré a recursos humanos, donde he trabajado por casi 30 años, he escrito un par de libros y mi último rol fue como vicepresidente de talento. Y a lo largo de mi carrera profesional he podido liderar transformaciones globales, regionales, locales, he implementado diversos sistemas y tecnologías. Y en base a eso, te puedo decir que lo que estamos viviendo hoy en día con la inteligencia artificial no solo está cambiando el mundo, sino también la forma en que trabajamos y cómo generamos valor en las organizaciones. Entonces, lo que hay que entender que esto más que una revolución tecnológica es una revolución de pensamiento, una revolución de cómo se genera el valor en el trabajo que realizamos. Y bueno, pues entendiendo eso y sin más, que nos arrancamos con este episodio con una pregunta que creo que enmarca muy bien el temor que está, que sería, ¿qué está pasando hoy con la inteligencia artificial en el mercado laboral? Para responder esta pregunta, tenemos que entender por qué el verdadero cambio no empieza solo con la inteligencia artificial como tecnología, sino el cambio realmente se da a través de la justificación de las tareas de desempleo. Entonces, si las tareas cambian, las habilidades cambian. Y si las habilidades del rol cambian, pues el rol también va a cambiar. Y también va a cambiar cómo generamos valor en ese trabajo. Es ahí cuando las organizaciones tienen que rediseñar los puestos. Es decir, ahí es donde empieza la verdadera tensión entre la transición de lo que hoy tenemos con una nueva forma de trabajar. Y eso es lo que estamos viendo, el conflicto entre cómo se hacían las cosas antes de la inteligencia artificial y ahora con la inteligencia artificial. Y estamos viendo cómo las empresas están tratando de cerrar esa brecha para generar valor en una nueva realidad. Entonces, no solamente se está transformando el trabajo, sino también cómo las organizaciones se generan valor. Estamos empezando a ver el fin de las tareas repetitivas, no del empleo. Y el error aquí es creer que la inteligencia artificial es una herramienta, cuando en realidad estamos hablando de todo un cambio en el sistema de trabajo. Por eso, lo que estamos viendo es la consecuencia de esa transformación del entorno laboral que está resultando en nuevas capacidades que nos permite la inteligencia artificial y que le permite a los negocios también proponer propuestas de valor diferentes a los clientes. Entonces, lo que estamos viviendo en este momento es esa tensión y cuando abrimos nuestras computadoras y vemos que hay una máquina que redacta en 3 segundos lo que a nosotros nos tardaba antes 3 días, pues es exactamente eso, es exactamente esas nuevas capacidades que antes no existían y que ahora están. Y el tema que creo que estamos cometiendo el error de creer que la inteligencia artificial, pues es una simple herramienta. La estamos viendo como si fuera una nueva versión de Excel o un procesador de textos más rápido, cuando en realidad lo que estamos teniendo es enfrente un cambio en lo que es el absoluto del sistema de trabajo. Entonces, esto es una reestructuración de lo que significaba ser productivo en un nuevo contexto. Y aquí es importante entender que no estamos hablando de actualizar un software, que no estamos hablando de una herramienta, estamos hablando de cómo actualizar los roles en la cadena de valor de las organizaciones. Porque cuando empezamos a ver que la inteligencia artificial no es como si tuviéramos un martillo, para hacer una analogía, sino es como una fábrica entera en la que cabe de muchas cosas, entonces la conversación sobre el trabajo es otra, ¿no? Ahí es donde cambia realmente el propósito del empleo. Así que tenemos que entender esto rápido
para ver cómo vamos a tener que evolucionar nuestras actividades y nuestro trabajo. Como decía mi hijo hace unos días, el mundo ya no va a volver a ser igual. La inteligencia Ok, artificial no va a desaparecer y nos toca vivir con eso. Sé que esto puede causar ansiedad a algunos, así que toca entender qué implica esto, qué puedo hacer, porque lo que es un hecho es que no va a cambiar. Y mientras más rápido nos unemos, mientras más rápido nos subamos a esto, pues más rápido vamos a poder generar valor. Entonces, este video se trata de ayudarte a responder esas dudas que tienes, esas preguntas. Y aquí a lo mejor la pregunta que yo haría es y que te puedo estar haciendo es, ¿qué puedo hacer? Para pensar en qué puedo hacer, iniciemos hablando un poco del contexto histórico, para poder entender por qué esto no es solo otra herramienta. Para eso, miremos un poco hacia el pasado y veamos cómo hemos reaccionado a los cambios de paradigma, porque con eso nos vamos a dar cuenta de que esto no es tan diferente como pensamos y vamos a poder entender cómo hemos reaccionado cuando han aparecido estas tecnologías disruptivas en el pasado. Entonces, lo que podemos observar es que cada vez que existe o que vivimos una disrupción, nuestra primera reacción es el pánico. Pánico a perder el trabajo, pánico a quedarnos obsoletos y, bueno, a un montón de cosas, ¿no? Y esto te puedo decir que ha pasado desde la revolución industrial. Y hay un ejemplo que me gustaría entender, ¿no? Cuando en la revolución industrial aparecieron los tejedores eh, mecánicos, pues la gente pensaba que era el fin del trabajo. La gente decía, hasta aquí se acabó el trabajo y ya no vamos a tener nada que hacer. No, lo mismo pasó con la llegada de las computadoras personales a las oficinas en los ochentas, cuando los ejércitos de mecanógrafos que había y los archiveros sintieron que el mundo se les venía encima, así como otras cosas. Ya no se veía cómo podía generar valor. Y eso ha pasado una y otra vez con otros cambios tecnológicos a través de la historia de la humanidad. Lo que sí creo que es diferente en esta ocasión versus otras revoluciones es que por un lado va mucho más rápido y ahora no solamente se relaciona con la automatización del esfuerzo físico con el cálculo como lo fue en el pasado. Ahora lo que estamos viendo es que la inteligencia artificial generativa está automatizando la parte cognitiva y el trabajo intelectual. Y eso de alguna manera pega a algunas personas en el ego, pero además creo que hace una diferencia que también conlleva un riesgo si no lo sabemos hacer bien, si no implementamos los controles y las prácticas correctas en las organizaciones. Entonces creo que la velocidad de transformación es mucho más rápida que antes y eso pues también está trayendo un reto. Las inversiones que requiere la implementación de la inteligencia artificial son grandes. Pero aquí creo que lo que la historia nos enseña es que la tecnología no destruye el trabajo, ¿no? Sino que realmente afecta las tareas que se llevan a cabo, tareas específicas, y por lo tanto eso lleva a una reconfiguración de los puestos de trabajo. Y es lo que hoy estamos viviendo y lo que muchos de nosotros sentimos en esa ansiedad. Se está reconfigurando los puestos de trabajo y se están reconfigurando las cadenas de valor de las organizaciones. Entonces, con esto podemos verlo muy claro, ¿no? Y podremos hablar de un ejemplo. Y recordemos cuando llegaron los cajeros automáticos a finales de los años 60, principios de los 70, pues todos pensábamos que los cajeros humanos de los bancos iban a desaparecer, ¿no? Lo que realmente pasó fue que se eficientó y se hizo más económico abrir sucursales, por lo cual hubo una expansión. Los bancos no solamente se expandieron, sino que terminaron contratando a más personas y el trabajo de los cajeros pues cambió. Ya no solo era la persona que te daba dinero, los billetes, sino que ahora también empezaban a vender tarjetas de crédito, seguros, préstamos, en fin, empezaban a tener otros roles que antes pues no eran posibles, ¿no? Ni siquiera se podía imaginar. Entonces este punto creo que es clave porque el trabajo no desapareció, simplemente evolucionó y en esa transición hacia la inteligencia artificial, pues vamos a ver exactamente lo mismo, ¿no? Simplemente somos de una forma más acelerada, pero lo que va a suceder es que algunos de los trabajos que conocemos, que hacemos hoy, se van a transformar. Y ahí es donde tenemos nosotros la oportunidad. Entonces, como ves, no estamos ante la muerte del empleo, no es que me voy a quedar sin trabajo por la inteligencia artificial, pero sí creo que estamos empezando a ver que esta es el principio del fin de muchas actividades repetitivas, predecibles,
que realmente no generan valor porque están en la transacción y es una oportunidad grande que tenemos para agregar valor de una forma diferente. Entonces, algunos se podrán estar preguntando, entonces, bueno, ¿cómo funciona exactamente este cambio en el sistema de trabajo, no? Y la forma más sencilla que se me ocurre para explicártelo es que lo veas o que veas a la inteligencia artificial como no como una herramienta, porque una herramienta es pasiva, sino que lo veas como algo más activo. Por ejemplo, el ejemplo del martillo, ¿no? Un martillo espera a que lo levantes, golpes algo, o el Excel espera que ingreses datos y o le des una fórmula para dar un resultado. La inteligencia artificial moderna es distinto, es activa, a veces inclusive es proactiva, por llamarlo de alguna forma. Son sistemas que pueden tomar decisiones basadas en contextos o generar nuevas ideas o a partir de patrones o incluso pueden corregir sus propios errores. Entonces, creo que vamos a seguir viendo una evolución importante en la inteligencia artificial. Lo que hoy estamos viendo creo que es apenas el inicio y creo que esto pues no solamente tocará el trabajo, sino la vida de las personas, ¿no? Entonces, tenemos que adquirir nuevas habilidades, pero va a depender de cómo se diseñen esos nuevos puestos, que serán en algunos casos totalmente distintas, pero que tengamos en mente cómo vamos a estar generando valor. Yo creo que esa es la clave. Y aquí también quiero darte un dato, compartir un dato que salía en el reporte del Foro Económico Mundial, que se publicó en su reporte del futuro del trabajo del 2025. Y ahí lo que decía es que existe una proyección de que 170 millones de nuevos empleos eh, van a surgir y 92 millones de empleos desaparecerán o serán desplazados para el 2030. Si ves esta diferencia entre trabajos creados y trabajos que se pierden, sigue habiendo un balance positivo de 78 millones de empleos. Eso es un montón de empleos, ¿no? Entonces la clave aquí va a ser es cómo va a seguir evolucionando, cómo las organizaciones que hoy tienen que invertir y eso pues lleva a ciertas decisiones y podría interpretarse como que la inteligencia artificial está detonando la pérdida de empleos, pero lo que estamos viendo es esa transición y existe esa tensión. Entonces, no es que la inteligencia artificial esté terminando empleos, creo que lo que va a pasar es que está poniendo las bases para la generación y la creación de esos nuevos empleos. Entonces, el reto aquí es cómo vamos a potenciar las capacidades de la tecnología combinadas con el humano y la mentalidad que debemos tener es, pues, cómo genero valor. Por ejemplo, digamos, si hoy decimos que por un ejemplo, que un analista de marketing que hoy se encarga de 20, 30 tareas, las que sea. Hoy puede ser desde, pues, analizar métricas, dar clics, hacer reportes o programar reuniones. Pues todo eso son actividades que van a hacer porque todo eso hoy en día ya lo va a poder hacer la inteligencia artificial y lo va a hacer de una forma mucho más eficiente que como hacemos. Entonces, si tú estás en esa situación en donde dices, oye, pues mis actividades son de cierto punto repetitivas o que se pueden fácilmente automatizar, pues creo que sí tienes que estar empezando a pensar cómo vas a poder generar valor ahora que tienes estas nuevas herramientas. Y si antes estaba tu valor como profesional, como lo dije ahorita, en la transacción de la actividad, pues es importante que entiendas que todo eso se le va a delegar a la inteligencia artificial porque no solo tiene mayor capacidad que nosotros para hacerlo, sino que eso además va a ayudar a que tu rol se eleve. Entonces ahora vas a poder generar valor de una forma diferente, ya no en la transacción. Entonces ahora te vuelves un poco como el director de orquesta y ya no esa persona que toca el violín dentro de la orquesta, ¿no? Entonces ahora eres tú el que le dice a la inteligencia artificial cómo debe sonar, cuándo debe sonar, dónde retas o dónde complementas. Y eso es parte del cambio del sistema. Entonces, pasamos de ser creadores manuales de contenido o gente que programa a realmente definir estrategias y buscar generar valor a través de asesorar o a través de ver nuevas oportunidades en lo que estamos haciendo. Creo que hay miles de ejemplos que podríamos citar. El resultado de esto es una explosión en la productividad al final del día para quienes logran realmente cruzar esa brecha y adaptarse, ¿no? Y hay un nivel de riesgo de una obsolescencia acelerada para los que no se vayan a subir. Entonces sí es importante que vayamos entendiendo. Hoy aquí estoy tratando de explicarte por qué no es que la inteligencia artificial por sí sola la que va a terminar con los trabajos,
sino realmente es que los trabajos están evolucionando. Entonces no es que se eliminen, es que simplemente se están evolucionando, están transformando y en este proceso, pues las organizaciones en algunos casos tienen que tomar decisiones para invertir en la infraestructura que se requiere para esa transición. Y de eso ya hablaremos en otros videos, pero a veces es fácil decir que por la tecnología es que está pasando. Y lo que realmente sucede desde mi punto de vista es que se está preparando el entorno para esta evolución del sistema productivo y de cómo los roles del futuro pues tendrán que agregar valor a los negocios. Ahora, hay que entender que mientras más artificial se vuelva la inteligencia de las máquinas, más humana tiene que volverse nuestras aportaciones. En ese sentido, la empatía para entender realmente lo que necesita el cliente, la ética para decidir si algo está bien o no, o la creatividad para conectar dos ideas que no tienen nada que ver, pues se vuelve muy relevante y es ahí donde nosotros generamos más valor. Es algo que los modelos del lenguaje no pueden hacer porque tienen que tener un entendimiento o no tienen un entendimiento de lo que es el mundo real, porque lo que realmente ellos hacen es ir usando modelos estadísticos para predecir qué palabras van después de otra o qué acción es la que posiblemente es más lógica. Entonces, el legado no está en la transición tecnológica. No va a haber un mundo de robots trabajando y hombres y humanos desempleados. El legado va a ser un mundo donde el trabajo humano se enfoca en el juicio, la supervisión, la conexión interpersonal y la máquina se encargará de las tareas repetitivas y en la transacción. Entonces, para ir cerrando este episodio, pareciera que existe el riesgo de crear un mercado laboral dividido en dos extremos. Por un lado, llamémosle elite hiperproductiva, que domina la inteligencia y que se lleva los mayores beneficios económicos. Y por otro lado, otro grupo de personas, llamémoslos en condiciones más precarias, que van siendo poco a poco relegadas a trabajos físicos o de servicio por el simple hecho de no dominar la tecnología. Entonces, creo que es un escenario todavía un poco temprano, pero lo que hemos vivido hasta el día de hoy es esa presión psicológica por el upscaling constante, por el estar todo el tiempo aprendiendo, por el típico mensaje de adaptarse o morir, que puede llegar a ser muy agotador. Y se siente como si realmente este fuera un camino que no tiene fin, ¿no? Como estar en una caminadora que cada vez va más rápido y que pareciera que no se para. Entonces, lo que está pasando es que apenas aprendes a usar una herramienta generativa, pues es probable que a los 6 meses ya habrá una nueva versión y eso pues va a traer un desgaste porque lo que está pasando es que esas nuevas versiones están cambiando las reglas del juego. Entonces, no todo el mundo puede ni va a querer estarse reinventando profesionalmente cada 2 años. Y ahí en ese sentido hay un debate ético fuerte sobre lo que es la pérdida de la intuición humana. Y esto tiene que ver con que si nos acostumbramos demasiado a depender de la inteligencia artificial, si siempre le pedimos que nos haga el primer borrador, el primer diagnóstico o el primer análisis, el primer código, pues esto poco a poco va a ir afectando lo que es nuestra capacidad cognitiva, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es si con esto perderemos la capacidad de pensar desde cero. Y algunos expertos argumentan que el esfuerzo mental de enfrentarse a la página en blanco es precisamente eso, ¿no? Es la forma en la que nosotros entrenamos al cerebro para afrontar o para generar esa innovación real. Entonces, si dependemos demasiado, pues también existe ese riesgo, ¿no? De alguna forma, si estamos pasando esa fricción cognitiva a las computadoras, podríamos estar de alguna manera atrofiando nuestra propia capacidad intelectual de largo plazo. Creo que tan complejo es hoy no subirse como subirse demasiado y depender totalmente. Y esto me hace recordar que hace unos meses escribí un artículo que posteé en LinkedIn que hacía la analogía de la inteligencia artificial con lo que fue el GPS en su momento, y desde una experiencia personal, que creo que el GPS en su momento generó cierto nivel de dependencia, me incluyo, y eso pues hace que uno pierda ciertas capacidades. Cuando uno depende totalmente de la tecnología, creo que vamos perdiendo también ciertas capacidades relacionadas con el ser humano, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también en cómo nos subimos a esto. Entonces, como ves, todo esto de alguna manera
genera tensiones que son tensiones reales, que no solamente viven las personas, también las organizaciones están pasando por procesos de tensión para preparar. Y aquí, pues la promesa es cómo se elimina la fricción laboral y se democratizan esas habilidades, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues existe el riesgo de esa fatiga en la adopción y en la dependencia cognitiva, como ya lo mencioné hace unos minutos, ¿no? Entonces, al final del día, la tecnología en sí misma es, digamos que neutra, pero lo que importa aquí es la forma en cómo lo estamos integrando tanto en nuestras vidas como en las empresas. Y ahí hay un montón de debates, discusiones en la parte ética y demás, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de que la inteligencia artificial está generando ese cambio sistémico, pues nos obliga a pensar y a valorar el trabajo que van a hacer los humanos hacia el futuro, y es un reto importante al momento de rediseñar los puestos de trabajo. Entonces, no se trata de cuántas horas pasas frente a la pantalla o de cuántos datos puedes memorizar. Se va a tratar de la capacidad que tengas para navegar la ambigüedad, para hacer las preguntas correctas, para dirigir a las herramientas hacia los resultados que realmente generen un impacto real. Entonces, si hoy estás preocupado en si la inteligencia artificial puede eliminar tu trabajo, pues aquí te estoy dando algunas pistas de cómo puedes empezar a reflexionar al respecto, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial se vuelve un motor, como lo hemos estado diciendo, por la capacidad que tiene, pero nosotros seguimos siendo o teniendo el control del volante. Entonces, la inteligencia artificial no va a ser algo diferente a lo que le digamos, lo que sí que lo va a hacer de una forma más rápida. Eso es algo que tenemos que entenderlo. No hay forma que podamos competir con la velocidad de procesamiento bueno, lo demás será pensar cómo vamos a estar generando valor en nuestros diferentes puestos y responsabilidades. Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Si este video te hizo reflexionar, si te ayudó a entender un poco más, si te ayudó a entender cómo tienes que empezar a manejar tu propia adaptación tecnológica, pues comparte este video con colegas, con amigos, con estas personas con las que estás constantemente debatiendo, compartiendo tus preocupaciones con respecto al futuro del trabajo. Y aquí yo les dejaría una pregunta, que sería la pregunta para el siguiente video, y podríamos decir que sería si con la inteligencia artificial no se están eliminando los trabajos, o al menos no de golpe. Entonces, ¿por qué las organizaciones hoy en día están despidiendo a personas? ¿Qué está pasando? Entonces, les dejo esa pregunta. De eso hablaremos en el siguiente video y creo que te ayudará a seguir entendiendo qué está pasando con la inteligencia artificial en el contexto y en el mercado laboral.